Yo creo que cómo gestionamos la capacidad de la red es fundamental, porque es eso, la red está sobredemandada en capacidad, pero infrautilizada en consumo. Y es que a nivel cliente doméstico, toda la tarifa 2.0, 28 millones de clientes no usan ni el 10% de su potencia en media, ¿no? Eso quiere decir que hay un 90% de esa potencia que hay ahí, que son 100.000 megavatios que no se están utilizando, ¿no? Hay un tema ahí de cómo gestionamos ese acceso que es muy relevante para que pueda penetrar más demandas, si estamos hablando de centros de datos, y es que eso no solo impacta al sector eléctrico, es que la evolución del PIB depende de la electrificación. Puede que llegue un momento, dentro de muchos años, donde las comerciadoras no nos diferenciemos por el precio, sino que nos diferenciemos por lo que le devolvemos al cliente de su gestión, ¿no? Que yo devuelvo 10 euros, yo devuelvo 5, ¿no? Y eso será la oferta comercial. Y te pago 10 euros porque me dejes gestionar tu energía, ¿no? Y el precio, la tarifa regulada, si quieres, lo que haya en ese momento, ¿no? Energéticamente, un podcast de Clevergy. Hola a todos, bienvenidos a Energéticamente, un podcast donde hablamos de energía. Yo soy Beltrán Aznar, CEO de Clevergy, tenemos a Álvaro también con nosotros y hoy tenemos el placer de contar con Antonio Colino, actual director de Plenitud. Mil gracias por venir. Nada, a vosotros por invitarnos. Que comentábamos antes, llevas muchos años en el mundo de la energía, más de 20, has vivido la parte de la regulación cuando estabas ahí en Deloitte, también en varias comercializadoras, ¿no? Estuviste en Iberdrola, Endesa un poquito, pero luego Fenie, Aldro, ahora Plenitud. Tú que has vivido muchos y has visto muchos años pasar, este 2025, ¿cómo lo has visto? ¿Qué crees que ha sido lo mejor y lo peor que ha pasado? Bueno, es un año que es fácil, ¿no? Elegir un momento del año que haya sido importante, ¿no? En otros años te cuesta más, todos los años son divertidos, duros, pero este año, claro, tenemos algo que ha polarizado todo el debate, ¿no? Que es al final el apagón que nos pasó en abril y que tiene la perspectiva, creo que en sí mismo es lo mejor y lo peor, ¿no? Que nos ha podido pasar, ¿no? Porque por un lado se ha hablado mucho, ¿no? De lo que ha sido el apagón, qué ha pasado, ¿no? Pero se ha hablado mucho, ¿no? Y en la prensa, en los medios hemos visto mucho sobre el problema táctico, ¿no? Que supuso eso, quién fue el que puso el último botón, qué planta, qué sobretensión hubo, ¿no? Y ha habido poco debate estratégico de qué nos ha llevado ahí, ¿no? Yo no veo el apagón como una cosa puntual en el tiempo, sino que es más la culminación de un proceso, ¿no? Y también hacia futuro pues un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a dónde estamos yendo, ¿no? Y creo que esa es, si lo negativo ha sido no, dónde hemos culminado, ¿no? También está bien tener un aviso a navegantes, porque otra opción es que no hubiera pasado nada, que se hubiera podido levantar y no abriéramos los debates que se han abierto después, ¿no? Y las evoluciones que hemos tenido en la regulación en los últimos meses, ¿no? Debido a esto, pues están siendo positivos también para afrontar el futuro, ¿no? Que nos quedan muchos retos por delante y está bien tener un impasse, ¿no? Como este, de decir, oye, ojo que aquí no todo es, ¿no? No todo es en una dirección, hay que equilibrar varios factores, ¿no? ¿Cuál crees que es el debate más importante para la cena de Navidad? O sea, para poder hablar ahí, ¿no? Porque siempre estamos ahí, ¿no? Nuclear sí, nuclear no. Bueno, ¿cuál realmente es el problema o dónde tenemos que poner respuesta? Bueno, yo creo que el análisis real no es tanto dónde está el problema, sino que hay que entender que el problema es de complejidad, ¿no? No es tanto. Yo creo que si miramos las distintas palancas que te pueden llevar a una situación como la que tuvimos, que es, ¿qué pasa? ¿Hay mucha demanda? Pues no hay mucha más demanda que en 2008. ¿Hay poca generación? No sobra generación, pero la demanda puntual es más alta, tampoco, ¿no? Entonces es más un tema de la complejidad que tiene el sector, ¿no? De cómo va evolucionando, de cómo hemos pasado de una cadena de valor muy lineal, tradicional, de se genera, se transporta, se distribuye, se suministra, a generación en los puntos de consumo, puntos de recarga, curvas, y todo eso, esa complejidad es donde está el debate, ¿no? De cómo se gestiona eso, ¿no? Y cómo se adapta y se balancea generación, demanda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y dices que parte positiva de lo que pasa ahora es que a nivel, regulación nos ha obligado a pararnos a pensar. ¿Qué le pedirías a la regulación para que tenga más en mente? Bueno, o sea, yo creo que hay que tener muy claro, hay una parte de esta complejidad, ¿no? Y de esta transición, y si queremos realmente avanzar, ¿no? En esa descarbonización,
parece claro que una de la forma más obvia ahora mismo es electrificando todo lo que es la demanda y que esa demanda eléctrica pese más en el mix general, de tal forma que como esa demanda eléctrica sí que puede ser producida por energía renovable, pues a la hora de hacer la media de descarbonización, pues el número sea lo mejor posible. Pero ahí es donde quizás tengamos un problema más grande, ¿no? En esa parte de cómo vamos a penetrar nuevos suministros dentro de la red, ¿no? Hemos estado viendo que tenemos una capacidad saturada de la red, ¿no? Pero es una capacidad, ¿no? Al final tenemos casi 200.000 megavatios contratados de potencia, pero la punta de demanda no llega a 40.000, ¿no? Entonces ahí tenemos una red saturada en capacidad, ¿no? En gente en la base de datos apuntada para consumir, no en consumo real que se está haciendo, ¿no? Y de eso depende ya no solo una transición energética, sino la evolución del PIB del país y todo, ¿no? Entonces es importante que haya una reflexión sobre cómo se hacen esos procesos, ¿no? Si me preguntas qué le pedirías a la regulación, así más general, y puedo pedir una cosa solo, claro, tienes muchas cosas tácticas, pero quizás me gustaría que fuera lo más neutral posible la regulación, ¿no? Que sea regulación. Con ¿no? eso es suficiente, ¿no? Que sea regulación, no, que sea regulación, que no, porque es verdad que la energía afecta a las vidas de todas las personas y por tanto es una herramienta que a veces se usa también para política en sí, ¿no? Y una regulación, la que haga falta, no hace falta que haya menos regulación, pero sí que sea una regulación lo más neutral posible para permitir ese desarrollo, ¿no? Y que evolucione como tenga que evolucionar, ¿no? Joder, has dicho varios temas, o sea, electrificación que no está siendo la que esperábamos. Luego me ha gustado como lo has dicho de que hay gente apuntada por 200, pero en realidad se usa 40. Me parecen dos grandes temas, o sea, esa gestión de la demanda, ¿no? Para que cuadre mejor con la parte de producción y la electrificación. En el caso de la electrificación, por trocearlo un poco, ¿a la regulación le pedirías que haya mayores incentivos para que eso pueda pasar? ¿O cómo puede apoyar la regulación a una mayor electrificación? Bueno, a cómo gestionamos la capacidad de la red, ¿no? Yo creo que cómo gestionamos la capacidad de la red es fundamental. Porque es eso, la red está sobredemandada en capacidad, pero infrautilizada en consumo. Y es que a nivel cliente doméstico, toda la tarifa 2.0, 28 millones de clientes no usan ni el 10% de su potencia en media, ¿no? Eso quiere decir que hay un 90% de esa potencia que hay ahí, que son 100.000 megavatios que no se están utilizando, ¿no? Entonces, es importante que tú cuando pones una planta solar ocupas la generación para siempre y solo la generas cuando hay sol, hasta que tengas una batería. Pero cuando pones una discoteca para consumir, impides que nadie más en ese pueblo consuma por las mañanas, aunque tú solo vas a abrir el viernes por la noche, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de cómo gestionamos ese acceso que es muy relevante para que pueda penetrar más demandas, si estamos hablando de centros de datos, y es que eso no solo impacta no solo impacta al sector eléctrico, es que la evolución del PIB depende de la electrificación, ¿no? ¿Tienes algún favorito para 2026 que vaya a llevar esa electrificación hacia arriba o...? No especial. O sea, tengo el que me gustaría, que veo difícil por el contexto que tenemos. Luego hay grandes favoritos siempre que luego hay que ver cómo evolucionan, ¿eh? Porque es verdad que las previsiones de demanda, ¿no?, son muy grandes, ¿no? Pero luego no lo estás viendo en el mundo real, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo estamos con una demanda que es igual que la que teníamos en 2020, hace 20 años, ¿no? Y la punta la alcanzamos en 2008 y ahora estamos consumiendo 30 teravatios hora menos al año. Entonces te planteas, pues ¿será el vehículo eléctrico el que va...? Pues hombre, yo tengo un vehículo eléctrico, 20 millones de vehículos eléctricos como el mío no llegan a consumir los 30 teras que nos llevarían a 2008. Entonces, centros de datos, pues no, pero tienen que acceder, hay que hacer los proyectos. Entonces, yo creo que en 2026 la demanda crecerá de una forma orgánica. Dependerá casi más que se demande más o menos de la temperatura, ¿no? Y un poco de la economía, pero estamos hablando de unos 2%, ¿no? Es verdad que si ves el PNIEC, estás hablando de que de aquí a 2030 iba a subir muchísimo, ¿no? Estábamos casi en los 350 teravatios hora, ¿no?, en 2030, lo cual es difícil. Eso es demanda total, ¿no?, contando también la autogenerada, ¿no? Pero bueno, es complicado, sí, sí. Y ¿se te viene a la cabeza algún ejemplo? Tú eres presidente de la Asociación de Comercializadoras Fui Europeas. En su momento, sí, fui. Sí. Tú que tenías como contacto con varios países, cuando escribías que el tema de la capacidad no está del todo optimizado a nivel regulación en España, ¿se te viene algún país a la cabeza que lo haga bien o en el cual mirarnos? ¿O algún ejemplo? Países que tengan... A ver,
Yo creo que España es uno de los países más avanzados a nivel sector. Y esto sí que cuando trabajas con compañeros de otras geografías, pues es verdad que nosotros fuimos de los primeros países en tener contadores telegestionados, tenemos una tarifa regulada, ¿no? El precio voluntario al pequeño consumidor que está indexado al precio, eso genera un conocimiento. En pocos países el pool sale en el periódico cada mañana, en la sección de general, ¿no? O se habla de tal, no. Entonces aquí tenemos un país bastante más dinámico y que no se parece a otros países, también en cuanto a competitividad dentro del propio sector. Entonces, no creo que hay cosas en distintos países que se hacen un poco mejor, pero son temas puntuales. Pues en Francia, por ejemplo, la comercial no era responsable de asumir la deuda de los peajes, ¿no? Aquí sí, aquí si un cliente impaga, pues la comercial es la que paga. Nos estamos librando ahora un poco de la parte de impuestos, pero entonces hay cosas que se hacen mejor, pero como norma general España es un país que no hace las cosas mal. En la parte de capacidad es que es una cosa muy novedosa de España, que hemos publicado esos mapas hace poco y entonces cuando de repente hemos descubierto todos que había un problema, ¿no? Porque han salido las noticias, pero no veo un país que funcione muchísimo mejor que España. España creo que tiene, aparte de esa parte tecnológica, de esos contadores y todo esto que hemos tenido, también en cuanto a entorno competitivo, bueno, no es un país que tenga un incumbente solo, ¿no? Hay varios, ¿no? Entonces eso genera algo más de diversidad, ¿no? Y para capacidad, ¿tú crees que teniendo más control sobre cuándo se van a... O sea, ponías el ejemplo de la discoteca, muy bueno. Si tienes más capacidad de influir o de tener visibilidad de cuándo se va a consumir cada una de esas, eso desatascaría un poco. O que la gente reserve la capacidad en momentos, ¿no? Y que puedas realmente no... Para poner la discoteca... Bueno, entonces, si tengas unos peajes, que es lo que yo entiendo más por la parte de peajes dinámicos y tal, ¿no? Que es el poder reservar la capacidad de una forma más transitoria, ¿no? Más por periodos, no tener que cogerla entera siempre toda, ¿no? Entonces, que no se mida la capacidad por el máximo de la potencia contratada de cada suministro, sino que habría que pensar fórmulas de ese estilo para realmente utilizar la red. Y eso o sea, aquí ya preguntando sin saber mucho, pero eso es un tema... ¿Es más tecnológico, es más regulatorio y tener bien controlado que nadie se pase? Es administrativo. Es administrativo. Luego hay que controlarlo y hay unas inversiones que hacer, seguro, y hay compañías que lo conocerán mucho mejor, que tienen que reforzar y que no lo son. Pero creo que es un proceso más administrativo, de aquí ya más reservar capacidad, ¿no? Y volviendo un poco a lo de otros países, la matriz la tenéis en Italia, ¿no? De la empresa. ¿Colaboráis mucho con la parte de energía italiana? ¿Hay cosas que se parezcan mucho, cosas que sean completamente distintas? O sea, ¿cómo es un poco esa relación con otras partes del grupo? Los mercados a nivel mayorista, eso sí que funcionan más o menos de manera homogénea, ¿no? Y de hecho el algoritmo de casación de distintos países es el mismo, funciona junto, se conoce. Luego cada país tiene sus particularidades, más en cuanto a las condiciones de contorno que al algoritmo en sí. Incluso la parte de los mercados más de a futuro, pues también son compañías, se gestionan parecidos, el mismo tipo de estructura. Entonces, obviamente sí, en una compañía como la nuestra se colabora, claro. Se colabora para buscar posiciones conjuntas, para optimizar esas compras. No tiene sentido que un país esté comprando y otro vendiendo el mismo producto, ¿no? Tiene más sentido que netees internamente. Entonces, sí, se colabora. ¿Se puede netear energía entre países? Pero bueno, desde el punto de vista de perspectiva de la compañía, no por países, sino por exposición, ¿no? Vale. O sea, no tiene sentido que alguien compre dólares y otro los venda, ¿no? Sí. Dices más a mercados de futuros o cosas así. Claro, ¿no? en ese estilo. Sí que se trabaja, obviamente. Tenemos políticas de riesgo comunes y trabajamos con el apetito de riesgo de la matriz. Y pensando en el consumidor final, ¿son consumidores similares? O sea, al final por geografía, clima, incluso culturalmente, ¿no? Son países que tienden a parecerse. A nivel energético... Ahí sí que estás tocando mucho la cultura de cada país, de cómo es, ¿no? Digamos que nosotros estamos presentes en Italia, Francia, Grecia, Eslovenia, España y Portugal. Y bueno, pues es verdad que culturalmente tenemos partes parecidas, pero luego en cada dinámica es distinta, ¿no? En la propia España y Portugal son mercados muy distintos en cuanto a cultura del consumidor, lo dinámico que es un consumidor igual en Portugal, que tiene, no sé, más acceso a información, se mueve más rápido, se mueve más en grupo, ¿no? En España hay mucha más cultura energética que en otros países, por todo esto que os comentaba de
de los contadores telegestionados, de la capacidad que tienes de ese POPC que puso a todo el mundo a mirar qué pasa en OMIE, a cómo eso ha hecho que cuando hemos tenido crisis energéticas, aquí han impactado esa semana. Es decir, cuando en el 22 empezamos a ver problemas, en España eso a los 15 días la gente estaba preocupada, estábamos mandando los memes y todo. En otros países, Francia, Alemania, eso hasta que alguien no recalculó la tarifa regulada al cabo de un año, nadie se preocupó. En cambio aquí fue mucho más inmediato, ¿no? Entonces, somos un país que tiene cierta cultura, ¿no? Vas a otros países distintos y luego ya están la parte cultural subyacente, pues la gente francesa siempre es más conflictiva en general, el balance de derechos y deberes ahí es distinto a que entendemos en España. En Italia, pues no tienen una energía como la nuclear, entonces están acostumbrados a precios un poco más altos, pero más planos, en fin, ¿no? O sea, cada país tiene sus dinámicas, claro. ¿Y qué países has dicho? ¿Has dicho sur de Europa y luego Eslovenia? Sí, estamos en Italia, Francia, ¿Cuál ha sido el criterio Grecia. un poco de elección de países del grupo? Bueno, claro, hay que pensar, pues, es casi cercanía, ¿no? En cierta manera, si lo piensas, Italia está conectada con Francia, Eslovenia es colindante, o sea, nada, está a tiro de coche de Milán, y luego España y Portugal, pues era un sitio muy importante para todo el desarrollo de las renovables. En su momento ha sido uno de los países que ha liderado todos estos temas y es una plataforma donde hay que estar, ¿no? Si quieres estar en energía renovable, en ese conocimiento de tus clientes, pues creo que España es una geografía muy importante. ¿Y qué pros y contras le ves a pertenecer a un grupo, o sea, que esté en varios países? Bueno, la verdad es que no... O sea, ¿no compartís tecnología y o sea, hay como overhead que te ahorras por alguna Claro, parte? O bueno, igual a veces más lento en otra, no lo sé. Bueno, te da una tranquilidad, ¿no? También el estar en un grupo grande versus lo que es una comercializadora puramente independiente, ¿no? Cuando estás en una comercializadora puramente independiente dependes de ti mismo de alguna forma, ¿no? Y de otra forma pues tienes, no solo en cuanto a recursos económicos, pero también de personas, ¿no? Lo que dices ahí, puedes tener perfiles dentro de la organización que tienen un nivel muy alto, pero que dan servicio, A varios. ¿no? Eso y que pasa en una mucho. sola compañía independiente en un nicho de mercado no serías capaz de darle de comer, ¿no? Solo con eso necesitas que abra. Entonces, eso se utiliza, claro, tenemos estructuras que son intrapaíses, entonces eso ayuda, ¿no? Ayuda un poco a poder gestionar los recursos, claro. No, pasando un poco al tema del autoconsumo, yo creo que el sector ha madurado mucho, ¿no? Ya hemos pasado, o sea, pasamos la euforia del 22-23 y el resacón que vino después. ¿Cómo habéis visto el año? ¿Cómo os posicionáis? ¿Es un producto que ya se ha pasado de moda o estamos ya en algo que va a ser un mercado continuista? Bueno, no creo que sea un producto que se haya pasado de moda como tal, ¿no? Creo que es un producto que igual estuvo demasiado de moda, ¿no? En algún momento, y como todo, porque empieza, luego, claro, tiene un momento de contexto de sector que lo hace ultra interesante, ¿no? Pero también hay un momento en el que hay gente que sabe que no va a poder acceder a tener paneles en un tejado como tal, hay que buscar distintas formas. Entonces, yo creo que tiene su recorrido, quizás desde el punto de vista sectorial, se entiende que también hay más recorrido en la parte de empresa, ¿no? Como tal, que obviamente pues eso son consumidores que están más preocupados porque es un mayor porcentaje de su coste y que encima sí que suelen tener a veces esas naves, ¿no? Para instalarlo. Pero a nivel doméstico sigue teniendo, ¿no? Su recorrido, aunque es verdad que afronta una fase un poco compleja que es si tiene recorrido más allá de la parte cuando hubo subvenciones y un mercado tan exitoso, ¿cómo vas a estar convenciéndolo? Pero bueno, sigue funcionando, ¿no? Y va a cumplir un rol en esa transición seguro, ¿no? ¿Y qué palancas ves clave ahí para que sigan creciendo? No sé si habéis visto, por ejemplo, batería. Este año lo habéis visto mejor Claro. comparado con otros años. Bueno, este año, por ejemplo, la gente que tenía esa batería con ese autoconsumo, pues ha tenido un día que no se quedó sin luz, ¿no? Al contrario que mucha gente, ¿no? Entonces, ahí has podido poner un pequeño toque de valor que tienes, ¿no? Obviamente, la capacidad de almacenar, si tienes un vehículo eléctrico, o sea, el poder construir alrededor de esa figura, que el autoconsumo sea una pieza más, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Y ahí siempre, cuando hablamos mucho del prosumidor y tal, ¿no? Que es, claro, el prosumidor no lo defino como productor-consumidor, ¿no? No vale con que estés sentado en este maravilloso sofá, te pongo unas placas y puedas decir, soy un prosumidor.
no, requiere algo más, ¿no? Hay mucho que hacer ahí. Tienes el vehículo eléctrico, tienes que gestionar la demanda, puedes tener tu propia batería y tienes que ser un poco más activo para sacarle provecho, ¿no? No puedes simplemente poner unos paneles solares y esperar que de repente seas una persona eficiente. Tienes que hacer cosas. Por eso, yo siempre cuando hablo del prosumidor, no hablo del productor consumidor, sino algo de consumidor profesional, ¿no? ¿Sabes? Como ese es el prosumidor, el que realmente, ¿no? Es el professional consumer, ¿no? Y ahí, ¿qué ofrecéis a vuestros clientes, ¿no? O sea, aparte, estáis invirtiendo bastante con vuestro departamento enfocado directamente en coche eléctrico. No solo la instalación, pero entiendo que ayudáis a gestionar esto. ¿Cómo lo hacéis ahí? Como vehículo, o sea, en la parte de vehículo eléctrico, sí, obviamente. Bueno, es una de las prioridades estratégicas de Plenitude, ¿no? Tenemos esa marca de Plenitude on the road que tiene, claro, por un lado tiene una infraestructura de recarga propietaria en vía pública, eso realmente, claro, ahora hay mucho concentrado en Italia, ¿no? Tenemos casi 22.000 puntos de recarga a nivel europeo, o sea que hay muchos puntos de recarga. En España se está empezando a desarrollarse esa infraestructura y ya tenemos unos cuantos. Y luego sí que, claro, obviamente la parte más importante, una que tienes una infraestructura, que es un negocio de activos, hay una parte de gestión, ¿no? Con la típica aplicación donde puedes gestionar flotas, puedes tener una empresa que tenga a sus empleados, un pagador único para muchos coches, puedes planificar, bueno, que puedes planificar las rutas, recargar, todo esto. Hay una capa más ahí de la flexibilidad, ¿no? De una que tengas todo ese ecosistema, cómo lo gestionas, ¿no? Y bueno, hemos hecho proyectos piloto en el pasado de gestión de cargas de vehículos para desplazarles a las horas más baratas y además hoy en día con las aplicaciones que tienen los móviles de cada marca de vehículo se ha hecho un proceso un poco más sencillo porque no tienes que tener equipos específicos dentro del cargador, sino que lo que haces es simplemente usar a través de API la aplicación de recarga de la compañía de coches para modificar, ¿no? Y programar las cargas en el vehículo, lo cual hace que sea una integración mucho más light, ¿no? Para el cliente. Sí. Entonces, bueno, sí, hay mucho negocio que tenemos que hacer. Okay. ¿Y esto lo usa más el prosumidor doméstico o sea, aparte de las flotas, quitamos las flotas, el prosumidor doméstico, el prosumidor pyme y qué beneficio se lleva él? Es decir, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por ahorro propio? ¿Le dais algún servicio de valor añadido adicional? Bueno, al final un consumidor que sea capaz de cargar las horas más baratas tiene un beneficio solo por eso, ¿no? Si tú llegas a casa y enchufas cuando toca, seguro que además, como cargas poco tiempo, ¿no? Porque realmente siempre cuando vemos las autonomías y las recargas de un vehículo eléctrico estamos pensando te dicen, no, tarda en cargar la batería 10 horas, pero eso es desde vacío. Tú no vas a llegar nunca a vacío porque por definición no llegarías. Entonces, normalmente el vehículo eléctrico se carga mucho más como un móvil, que lo cargas por las noches, no miras la batería, llegas y lo enchufas, ¿no? Entonces, sobre todo cuando la carga la haces en destino principalmente. Entonces, claro, si tú llegas, enchufas, si es ahora 2, si estás llegando a las 6, 7, la vas a cargar justo en esa hora, pues estás pagando un precio que comparado con hacerlo a las 3, 4 de la mañana, cuando tengas, sobre todo los peajes de acceso, pues la parte de energía es distinta, pero las tarifas más económicas, pues bueno, es distinto, ¿no? Y o sea, vale, tú le das al prosumidor ese beneficio. Tú como empresa, igual todavía no, pero teniendo tantos puntos de recarga, luego te estás beneficiando en mercados con la gestión de esa energía. ¿Es algo que tienes en mente? Bueno, sí, ahora es más complicado todavía, hay subastas de capacidad y tal, pero bueno, es más complicado, pero creo que eso es uno de los puntos fundamentales que tenemos que desarrollar como, bueno, ya no como regulación europea, ¿no? Y como país, porque ya no voy al vehículo eléctrico, voy un poco a lo que es el consumidor doméstico en general, ¿no? Yo siempre digo, yo podría paralizar en cualquier momento 100.000 fregaplatos en España, ¿no? Y claro, eso quiere decir que son 100 megavatios hora de potencia. Es decir, es como un ciclo combinado que puedo arrancar o parar en cualquier momento, ¿no? Y entonces eso es un valor que tenemos que ser capaces de gestionar en el mercado, ¿no? Y obviamente esto no pasa por parar 100.000 fregaplatos. Al final lo que vas haciendo es, ¿no?, retrasar un minuto cada uno de los, ¿no? Pero cuando tienes miles y miles de consumidores, antes no se podía, pero ahora con las tecnologías que tenemos y la capacidad que tenemos de ver información, de gestionarlo, pues tienes que tener esa capacidad de vehículo eléctrico por un lado, que lo puedas hacer bidireccional o los propios, ¿no?, consumos de los clientes para dar ese balance al sistema y evitar pues lo que nos ha pasado este año, ¿no?, como lección, ¿no?
¿Y cómo hacéis esa gestión interna? O sea, ¿hacéis todo in-house? O sea, técnicamente esto es un reto que no es trivial, bueno, lo ¿no? estamos desarrollando, lo estoy viendo que es una cosa que hay que desarrollar. Ah, ¿no? vale, Es vale, que vais a vale, venir vale. a una plataforma No, que pero tenga ¿cómo os todo eso planteáis hecho, ¿no? el Claro, pero bueno, ¿y ¿Sabes? cómo os lo planteáis? O sea, que... Bueno, yo creo que eso hay que combinarlo, ¿no? Seguro que habrá que combinarlo con gente que pueda tener el foco 100% en esa parte, ¿no? Un desarrollo in-house no sería tan efectivo, ¿no? Salvo que tenga una escala enorme, ¿no? Bueno, porque aquí, o sea, sí, un poco zapatero a sus zapatos, ¿no? Aquí un tema que teníamos era, salió la semana pasada, no, la anterior, el informe de la CNMC, ¿no? Y salís junto con Octopus y con Gana como Mm, caso de éxito, ¿no? De las comercializadoras atacantes. mm. Eh, Atacantes, ¿eh? sí, no, incumbente atacantes Sí, sí, como sí, el... sí, sí. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito? O sea, a mí hay una cosa que me ha gustado que es, joder, no nos vamos a poner a hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué sí que Sí, sí. hacéis bien o qué...? Bueno, yo creo que, o sea, desde una perspectiva general, si pensamos en las tres compañías que has mencionado, creo que tiene una diferencia, ¿no? Ese atacante, ¿no? Versus a un incumbente que no ha heredado una base de clientes, ¿no? Cuando tú heredas una base de clientes, la valoras menos, ¿no? Que si cada cliente que has tenido que conseguir te ha costado un esfuerzo tremendo y por tanto le cuidas como si fuera, ¿no? Tu tesoro, ¿no? Entonces yo creo que eso está en el ADN de esas compañías, ¿no? De las que estamos luchando por crecer en un sector que es ultra competitivo, especialmente en España, lo que os decía, comparado con otros países. El hecho de que en otros países tienes un solo incumbente, en general, vamos, que tienes, y además casi siempre es muy fácil de detectar porque uno se llama energías de Portugal, energías de Francia, energías de... ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Sí, Ahí ahí está más camuflado. Claro, aquí, claro, ellos te Energía dejan... de Iberia. Claro, eso, sí. Bueno, entonces es Energía Nacional de España, ¿eh? Pero Empresa Nacional de Energía, ¿no? Sociedad Anónima. Sí, Pero bueno, sí. en su momento por el carbón. Pero tienen claro, el incumbente ahí en realidad deja un espacio a las pequeñas, ¿no? Para que haya cierta competencia, ¿no? Pero de hecho es tan curioso como que tradicionalmente el incumbente es una compañía más cara en su país, ¿no? En cambio aquí en España tenemos una situación peculiar porque no tienes un incumbente, tienes, no sé, hasta dónde podrías llegar, si 4 o 5, ¿no? Entonces eso ahí genera, ¿no? Pues no una competencia que es muy saludable, ¿no? Aún así, claro, la gente que intenta crecer, pues claro, crecer cuesta y entonces intentas protegerlo, tratar bien al cliente, ofrecerle cosas nuevas, ¿no? Pero y ahí, o sea, me sale un poco, yo tampoco creo que el resto de empresas no quieran tratar bien a sus clientes, ¿no? O sea, yo creo que No, además... como mindset, no lo veo como estrategia, ¿Vale? o sea, no es una estrategia deliberada, es un tema del mindset que se percibe compañía. Obviamente todo el mundo intenta tratar bien a sus clientes, no hay alguien que de manera explícita diga, no hay que tratarles, ¿no? Claro, es un pero... tema de que surge mucho más natural, ¿no? Entre las áreas comerciales, las áreas que están más en la experiencia de cliente, sale de una forma pues, Claro, pues pero más innata, ¿no? ahí voy un poco. Me mencionabas antes, ¿en cuántos clientes vais a cerrar el año más o menos? Sí, estaremos en torno a los 500.000, algo así. Claro, tratar bien a 500.000 clientes no vale solamente con tener un mindset de tratarles bien, ¿no? ¿Cómo lleváis esto a la práctica? O sea, ¿cómo conseguís desde un equipo que seguro que son muchos menos que 500.000 empleados, sí. ¿no? Poder darle una atención buena a tanta gente? Bueno, pero claro, tratar bien a un cliente tiene muchas perspectivas, ¿no? O sea, el cliente más contento es el que paga poco, ¿vale? Le trates como le trates, ¿vale? Y ahí eso se percibe mucho. O sea, los clientes que sienten que están pagando de más tienen peor experiencia, aunque el trato sea exquisito, ¿no? Entonces, lo que nosotros, claro, intentamos siempre es tener un precio justo. Lo mejor, incluso, eso sí, las condiciones de mercado lo permiten, como por ejemplo ahora estos meses está bajando un poquito el precio, los gases, pues probablemente todos nuestros clientes renueven bajando un poco su precio, ¿no? Entonces, ellos van a ir viendo que se les ha ajustado, ¿no? Al mercado, no es el IPC, pase lo que pase, para arriba y durante 20 años, ¿no? Entonces, solo ser un cliente que ha salido de una compañía tradicional a otra, pues ya te está indicando que es alguien que lo mira. Entonces, tienes que tenerlo con un poquito más de cuidado, ¿no? Y a partir de ahí, también el mejor cliente es el que no tiene ningún problema, no necesita
llamar ni nada. Entonces, lo que intentamos es que nuestra máquina de operaciones sea perfecta. Lo que es difícil en el sector, tienes mucho cliente cabreado y que no sabe nada, ¿no? Es difícil tener cliente que tenga que interaccionar, ¿no? Y que se solucione bien. Ahí te puedes centrar, pero ahí sí que no. Los que llaman no son tantos. Yeah. O sea, tú cuando segmentas qué clientes llaman, nosotros tenemos muchas llamadas al año, obviamente. Tenemos, vamos, casi es una llamada por cliente de año, más o menos en media. Puedes esperar, ¿no? Unas 500.000 llamadas al año. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos unas medias más bajas que el sector en número de llamadas en general, porque nuestra máquina operativa funciona muy bien, intentamos ser justos con los precios, entonces los que llaman por algún tema particular o oye, alguna factura que salga mal, alguna cosa. Entonces, ese tipo de cliente no puedes tener una cartera masiva de clientes que son conscientemente felices, porque si no querría decir que te han llamado todos, claro. Lo cual sería imposible, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y cómo hacéis para que la gente que os llame se vaya con buen sabor de boca, ¿no? Porque si tenéis de media una llamada por cliente y todos se van con mal sabor de boca, se os iría toda la cartera. Bueno, o sea, nosotros el trato, una llamada por cliente, que es la media. Sí, Es decir, media. que nos hemos comido dos pollos, es un pollo cada uno, pero entonces, o sea, porque claro, el que llama a veces llama... Sí. Lo que... Bueno, pero que llame más de una vez quiere decir que con la primera no se cabreó tanto como para irse. O se le llama de vuelta, o llama a gente que no es cliente, en fin. Claro, al final nosotros, por ejemplo, en la parte de atención al cliente, pues tenemos una ventaja, ¿no? Que es que tenemos la capacidad de internalizar gran parte de ese servicio, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? Son compañeros que están en la oficina como todos nosotros, tenemos a Marto Plantas, o sea que ahí estamos todos, ¿no? Juntos, y tú la centración del cliente lo estás escuchando, lo oyes y lo ves, porque también por donde estamos ubicados, ¿no? Tenemos la suerte de que nosotros tenemos el centro de operaciones en la sede central de la compañía está en Cantabria y claro, cuando otras compañías que están en Madrid, ¿no? Intentan ir a externalizan, ¿no? En nuestro propio edificio hay externalizados de otras compañías, ¿no? Pero en cambio nosotros ya estamos en un sitio que nos permite, ¿no? Ser muy efectivos en coste para transmitir el mejor precio posible al cliente y encima internalizar lo que consideramos esencial para la compañía, ¿no? Tú siempre internalizas lo que consideras esencial de la compañía. Es más, incluso desde el punto de vista organizativo, nosotros la atención al cliente la tenemos en operaciones, ¿no? Es operaciones. Tú lo que llamas operaciones siempre es lo que consideras que es más crucial, ¿no? En otras compañías operaciones será incluso la parte de gestión de energía, ¿no? En algunas compañías verán operaciones y es la parte de gestión. Nosotros operaciones es todo el ciclo comercial del cliente, ¿no? Es lo que consideramos que es a lo que le pones el número de que operamos eso, ¿no? Entonces internalizamos, le damos esa entidad y está ese mindset de proteger al cliente que hemos conseguido, que cuesta mucho conseguirle, ¿no? Entiendo que habrá también una parte de herramientas, ¿no? De darle herramientas a este equipo de soporte que será vital para poder... Al equipo de soporte y al cliente. O sea, hoy en día que el cliente tenga una capacidad de tener su autoservicio, de hacer lo que necesita en una aplicación y servir. ¿Habéis discutido de esto esta mañana? Con un debate interno de naming de productos. Eso salió, ¿y si lo llamamos eso? Está claro. Sí, pero es verdad que yo creo que hoy en día yo no necesito que en Netflix me cojan el teléfono, necesito que necesito entrar a un sitio y poder... ¿Qué es ese self-care? Claro, sí. Pero ¿qué incluye? O sea, ¿cuál es el innegociable que tiene que incluir ese autoservicio para que un cliente no llame por llamar, por así decirlo, te evites esas llamadas? Lo que pasa es que tienes mucha... hombre, las llamadas típicas son todas sobre facturas. Pero ya no es solo un tema de que no tenga que interaccionar con un humano y se lo pueda autorresolver. Es un tema de que pueda dejar constancia de algo que le pasa en una forma cómoda y se le resuelva, aunque sea asíncronamente, ¿no? Entonces, pero vamos, lo que es lo básico de un cliente, que es pedir facturas. Nosotros tenemos dentro de los servicios de un cliente tenemos una especie de factura inteligente que te la va explicando bien, puedes ir entrando a los consumos día a día, puedes ir viendo un poco cómo has estado operando. Pero bueno, eso es información no de alguien que entra a buscar un servicio, sino que lo tienen ahí. Pero el poder pedir eso, todo lo que es gestionar eso, incluso pagarlas, ¿no? En la app, no tener que llamar, tener la información, ¿no? De lo que necesita ahí. Luego hay cosas que no se pueden resolver en una aplicación, ¿no? Está claro. Pero por lo menos que ahí, si puede sobre la factura pulsar y decir, oye, no me gusta, ¿no? Pues que alguien le contacte o que se le resuelva asíncrono. Pero de esa forma
también evitas tanta llamada y tú puedes gestionar los trabajos mejor, porque tienes una cola de trabajo, no tienes una llamada que te entra por interrupción, ¿no? Y ahí sí que cuando un cliente llama es mucho más complicado de gestionar, ¿no? Porque además lo hemos vivido nosotros como comerciales, claro, somos la primera cara del cliente ante cualquier evento, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuando empezó el Blackout tuvimos más llamadas en esos primeros minutos de 12 a 1, mientras todavía funcionaban los teléfonos y tal, crece un montón, pero es tan curioso que como cuando subieron los precios en el 22, en febrero del 22, pues claro, nosotros pues teníamos en torno a una llamada por cliente y año, llegamos a estar en 3, 4 llamadas, o sea, en 0,3, 0,4, ¿no? El ratio que usamos es el número de llamadas Besi cliente, pero vamos, de 0,12, que suele ser normal, te puedas a 0,30, 0,40, porque la gente se vuelve loca. Y luego, pues también hemos notado que ahora con todo este servicio, pues estamos en 0,08, 0,07, ¿no? Hay menos gente que o sea, con el servicio de autoservicio bueno, has bajado de más, 0,12 a 0,8. Puedes bajar un poquito. Y también ratio. la cultura del cliente. Yo creo que la gente va por energías. Entonces, también después de unos años donde ha habido muchísima presión sobre la factura eléctrica, ahora se ha rebajado un poco, ¿no? Hemos tenido el apagón, pero la gente está más tranquila o es más consciente de lo que hace, ¿no? Que también es otra cosa. Ahí hay un tema que es muy complicado en este tipo de herramientas, que es cómo encuentras ese límite entre sobreinformar y sobrealertar, sí, ¿no? De cosas que realmente a lo mejor no son. Pues en esa factura explicada, el estar hablándole de, oye, tu potencia, tal, cuando a lo mejor no es un problema, puede llegar incluso a restar. Eso es un debate muy grande en una commodity como la nuestra. Claro. Igual que vosotros habéis tenido vuestro debate interno, nosotros tenemos un debate interno de si fuera por el de el que lleva la parte como de los clientes estaría mandando un mail cada mañana, ¿no? Y es como ya, pero claro, como le vayamos mandando un mail cada mañana, se va a acordar cada mañana y como algo salga mal, ¿no? Te va a perseguir, ¿no? Entonces tienes siempre que equilibrar muy bien eso, ¿no? Y no abrasar, porque todos tenemos ya lo que es los buzones súper abrasados. Entonces eso es complicado, ¿eh? No es nada sencillo. ¿Y a quién se lo mandas? ¿Y cuál es el cliente que realmente necesita en ese momento eso? ¿No? ¿Qué señales te ha dado? ¿Cómo está llamando? Todo eso, pues hay mucho ahí que tienes que trabajar, y cuando tienes tantos clientes, como decías, hay temas de datos, de intentar entender, oye, ¿qué clientes han llamado en el último mes 2 o 3 veces? Entonces están un poquito cabreados, ¿qué podemos hacer con ellos? Entonces, ese tipo de cosas, claro, tienes que gestionarlas. Ahí la parte de tecnología es fundamental para que eso sea escalable, si no... Claro, no, es inabarcable, claro. Hemos hablado antes de flexibilidad, pero quería reabrir un momento ese debate. A nivel regulación está la figura del agregador a punto de llegar. Bueno, veremos cuándo, ¿no? Pero bueno, está ahí, ya sale. Está escrita, ¿no? Está cerquita. Ya está, lo que nos dicen es que está definido que existirá, ¿no? Sí. ¿Eso para Plenitud es una oportunidad o es un reto? Que otros vayan a poder convertirse en agregadores también. Bueno, la verdad es que es eso. O sea, en su propia definición es agregador independiente, ¿no? Ya quiere decir que existe un agregador no independiente como tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay un agregador natural en el sector, ¿no? Que es la comercializadora. La comercializadora es el agregador natural. Es el que tiene a los clientes, es el que los está gestionando y es el que además va a tener el tema de mover la energía. El agregador independiente surge porque puede haber comercializadoras que no quieran, ¿no?, atacar ese tipo de negocio. Y claro, sería un problema si lo hacen mayoritarias, ¿no? Y que no tengas capacidad de gestión del sistema, porque hay compañías que han decidido no atacar un segmento que realmente tiene un negocio, pero como va a ser un poco marginal respecto al total, pues... Entonces, es verdad que lo normal es que una comercializadora tenga un agregador de alguna forma. Esto quiere decir que no tiene por qué hacerlo interno. O sea, puede ser un colaborador, que sea alguien que tenga el espíritu agregador independiente y que monte esa plataforma para la comercializadora. Puede ser que una comercializadora se constituya, ¿no? La figura para mí tiene un par de problemas regulatorios, ¿no? Primero, que una comercializadora, claro, ¿por qué un agregador independiente es agregador independiente y no comercializadora? Porque la comercializadora tiene una serie de obligaciones que nadie quiere, porque somos la bisagra del sector. Yo siempre digo, o sea, nosotros pagamos al generador, pagamos al distribuidor, pagamos a Hacienda, ¿no? Pagamos al regulador y luego intentamos ir a cobrar del cliente, ¿no? Y si no cobramos, quebramos nosotros. Todos los demás están protegidos, ¿no? Entonces, somos esa bisagra. La gente no quiere tener esas garantías, eso, ¿no? Entonces, prefieres decir, no, yo monto una plataforma tecnológica, me constituyo como agregador independiente, ¿no? Hombre, lo suyo sería que diera servicio a las comercializadoras o sea, casi
que obligues a las comercializadoras a hacer agregación de alguna forma, ¿no? Y si no, que haya un agregador de último recurso, de alguna forma, ¿no? Y bueno. que lo hagas, ¿no? Pero el problema de un agregador independiente como tal es que tiene un debate muy grande luego de qué hacemos. Porque, claro, hay una comercial que ha comprado la energía para un cliente, ese cliente la iba a consumir en condiciones normales, pero viene un agregador independiente y la quita. Entonces ahora, ese cliente no la ha consumido. Por tanto, por un lado, no se le va a facturar desde la comercializadora. Pero por otro, la comercializadora ha cometido unos desvíos que no hubiera cometido. Entonces, todo ese juego de la compensación es lo que lo hace muy complicado, ¿no? De ver cómo se va a estructurar. Entonces, es verdad que si el impacto es pequeño se puede no mirar, pero como todas las cosas que no miras y entonces el beneficio se genera porque hay otros pagando un sobrecoste para que un tercer actor del sector se beneficie, véase primas a las renovables, o sea, alguien paga un sobrecoste que como va a ser solo un 2% que más da, se acaba convirtiendo en un 25-30% y tienes un problema montado que entonces hay que tener cautela. Yo creo que las comerciales deberían ser agregadores independientes. ¿No? Total. O sea, agregador, no independiente, agregador. Sí, sí, sí. No, pero nunca había escuchado esa lectura, la verdad, de lo vas dejando pasar hasta que... Y luego cómo te afecta a ti como comercializadora si no eres tú el que está Siempre jugando acaba a eso. ocurriendo, pero esto te ha pasado en el sector en todo, o sea, en este y en todos los sectores. Sí. Tú creas un hueco, piensas que va a ser solo un 2%, entonces ¿qué más da? Ahí Y se te acaba creando un preocupas. problema. O lo tenemos ahora con los servicios de ajuste. Nadie se ha preocupado de los servicios de ajuste nunca, si eran 1 o 2 euros, ¿no? Los tenemos en 20 y tantos y ahora es un problema muy serio para el sector. Para el sector de la comercialización, para los clientes y para el desarrollo industrial del país, que al final tenemos una energía muy barata. ¿Es En un la web de problema o es Amazon. una oportunidad también para poder jugar con ello, ¿no? O sea, es un problema en el sentido de que hay que ser conscientes de que hay algo ahí que hay que hacer. Sí, Sobre todo es un totalmente. problema Preocuparse de... o ocuparse son dos cosas distintas Sí. luego, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es ocuparse, eso está claro. Pero no podemos pensar que la energía es gratis en abril. No, No, totalmente. si cuesta más los servicios de ajuste que lo que es la energía que se suministra. Entonces, los gastos de envío se están convirtiendo en algo más relevante. Y veníamos de hace 2-3 años que estaban en 2-3 euros y estamos 10 veces más altos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Porque todo el mundo que firmó un PPA en su momento con la adquisición de la energía muy barata va a tener que sumar encima de eso los servicios de ajuste. Entonces, es un problema. Quizás el mayor problema que tuvo el no Real Decreto de julio, ¿no? Que esa indefinición de, oye, ¿y esto luego cómo se juega, no? O sea, guay que vaya a haber esta nueva figura, pero sí, ¿qué deberes y obligaciones tiene para que todos estemos en el mismo marco, ¿no? Claro. Entonces, si no te metes ahí, pues realmente tampoco hemos avanzado Pero ya estaba tanto. puesto, pero sí, pero Eso es que es. falta el desarrollo reglamentario de esa figura, pero porque hay un debate muy grande sobre si compensación o no compensación. El agregador independiente como colectivo normalmente defiende que como hay un beneficio en una reducción de la volatilidad en los mercados, pues hay un beneficio implícito para el sector en media, pero claro, luego tú estás afectando a partes particulares. Entonces es un trasvase de rentas, porque si en media funciona todo, pero hay uno que pierde, hay otro que gana. Entonces hay un trasvase de rentas. Porque si tú cometes desvíos en una dirección, quiere decir que alguien que estaba en la otra dirección ha salido beneficiado. Entonces es muy delicado cómo hacer eso. Por eso lo más rápido es que las comunidades sean agregadores, ¿no? Sí. No, ahí en Francia, por ejemplo, es con compensación y Claro. parece que va bien, ¿no? Parece que Claro. entendidas las reglas. Sí, pero han dado con un modelo, hay empresas muy concretas que lo hacen mucho en la industria, que ahí Sí. es más sencillo. Y bueno, pero están peleando ellos también, ¿no? Desde luego suena raro que si hay comercializadoras que ni tienen clientes ni hacen flexibilidad, comercializadoras que no hacen flexibilidad pero sí que tienen clientes que hacen flexibilidad a través del agregador y luego los agregadores que ganen todos menos las comercializadoras que estén pagando la fiesta de... Pero que además son las que han puesto las garantías, Por eso, las que están eso. operando, ¿no? Que Suena es un poco raro. Entonces también hay que ver en esa figura qué responsabilidades tiene, porque estamos pensando en qué derechos va a tener un agregador independiente, pero qué responsabilidades va a tener hacia el sector. Completamente. Va a tener que asegurar la retribución de las comercializadoras sobre las que impacta. Es decir, nos tiene que poner un aval, porque si hay un momento que no tiene capacidad de pagar esa compensación, entonces igual no quieren muchos, porque claro, la gracia del agregador independiente es que soy independiente, voy a mi aire. Solo cobro, ¿no? Claro. Bueno, optimizo, pero no tengo una responsabilidad real, que el problema real, o sea, habría que preguntarse por qué un agregador independiente que tiene esa capacidad de convencer a un cliente de que le va a pagar la lavadora no le convence para darle la luz. ¿Qué pasa en el sector
que le eres capaz de convencer Una una cosa más reflexión. compleja y no de la parte más sencilla, ¿no? Y Entonces estaba la capa pensando- tecnológica es importante. Sí, sí. Mientras hablabas estaba pensando un poco si como comercializadora tú quieres ser agregado, o sea, quieres ser de los principales agregadores, ¿no? No quieres que otro te quite esa parte del juego. Deberías. ¿Qué se puede hacer como comercializadora para estar bien preparado para ser la elección del consumidor de cara a ser su agregador? No sé si es Claro, trabajar bueno. el dato desde ya, Claro, sí, sí. partner con los proveedores de tecnología correctos. ¿Qué estáis haciendo? Eso, o sea, yo vería que una agronomía independiente se constituyera más como Una plataforma como una para- plataforma y como un socio de una comercial y saliera a convencer a las comercializadoras de que lo utilizaran, ¿no? Pero Para luego hacerlo. habrá carrera de comercializadoras, aunque haya una plataforma, Habrá una por parte ser de carreras buenos por y serlo. rápidos y en ofrecer ese Sí. beneficio que puedes dar como agregador. Sí, lo que pasa es que tú lo ofrecerás como un... O sea, si lo ofreces como un beneficio marginal sobre el beneficio que ya ofreces, no es tan relevante qué beneficio, sino que lo ofrezcas, ¿no? Entonces es verdad que puede que llegue un momento, dentro de muchos años, donde las comerciadoras no nos diferenciemos por el precio, sino que nos diferenciemos por lo que le devolvemos al cliente de su gestión, ¿no? Que yo devuelvo 10 euros, yo devuelvo 5, ¿no? Y eso será la oferta comercial. Y te pago 10 euros porque me dejes gestionar tu energía, ¿no? Y el precio, la tarifa regulada, si quieres, lo que haya en ese momento, ¿no? Entonces, es verdad que habrá una carrera, pero tienes que ver cómo creas ese segmento porque es crucial para balancear la energía, desde luego, ¿no? Sí, lo de la carrera lo decía más en el sentido de que como la habrá Mm. y como llegará en un rato, o sea, no mañana, Sí, no. pero me ha gustado lo que has dicho, o sea, quizá las comercializadoras se conviertan en la commodity te la doy a la tarifa que acordemos que es la lógica, pero la competencia será a través de quien ofrece mejor gestión de la energía. Porque, claro, porque igual como comercializadora tampoco veo necesidad de estar ofreciendo agregación a clientes que no estén conmigo en la energía, ¿no? Si yo lo que quiero es suministrar energía a la Sí, gente. sí, totalmente. Y que el que está conmigo se ponga unos paneles solares, se ponga un microeléctrico y yo le gestiono la energía, ¿no? Pero no que Totalmente. que tenga, yo te doy la energía, este te da la gestión, los paneles te los pone y luego cuando tienes un problema, ¿a quién acudes, no? Porque luego cuando nosotros, por ejemplo, alguien le instala unos paneles solares a un cliente y no funcionan, el cliente lo que ve es que la factura está alta. Entonces te llama diciendo que los paneles solares, que él tiene paneles solares que no puede pagar tanto. Y tú dices, no, pues aquí no ha llegado ningún, usted está consumiendo eso en el contador. Pues reclama, y entonces dice, no, es que los paneles no funcionaban, ¿no? Pero claro, tú no tienes eso. Entonces, claro, no sé, tú puedes coger un despacho de abogados para todo o coger un laboral, un mercantil, pero luego se tienen que coordinar. No, de hecho, otro de los debates internos que hemos tenido aquí también es a nivel go-to-market, o sea, estrategia de Clevergy como empresa tecnológica, a qué cliente vas a servir para que sirva al consumidor final. Y ahí, después de darle vueltas y fallar, la apuesta es claramente por las comercializadoras porque vemos que con todo lo que viene y con todo el servicio que va a haber que dar, el único o el que está en la cabeza del consumidor para hacer esa gestión centralizada de todo lo que tenga que ver con energía debería ser la comercializadora, ¿no? Entonces, o le ayudas a esa empresa a dar un mejor servicio, o es raro que hoy otro se vaya a quedar con casi todo. Pues que porque a la hora también, ya me meto donde no me llaman, pero a la hora de escalar tu negocio tienes que hacer 5 llamadas, Sí, no 500.000. totalmente. Y claro, y si quieres escalar en cliente doméstico, No, el canal es ese. no da para tanto. O sea, que es que un cliente doméstico tú no le puedes imputar el margen de la carga independiente, el de la comercializadora, el de la distribuidora, el de la generadora, el de Hacienda. No puedes. Entonces, meter una compañía más que necesita no es mucho mejor que sea un marginal que se diluya en un total, ¿no? Entrando un poco en la parte más de Antonio Colino y su experiencia en el sector y experiencia profesional sobre todo, nos gusta preguntar también cómo ha sido esa evolución, porque entiendo que no empezaste siendo directivo, ¿no? ¿O sí? No, fue lo primero. No creo, ¿no? Sí. Yo de mayor Al revés, ser como directivo. Benjamin Button, ¿no? Empecé para atrás. No, pero bueno, quizá empezando por el final, o sea, la experiencia en Aldro y esa adquisición por parte de Plenitud, ¿cómo lo viviste tú y cuáles fueron los motivos para decir con Plenitud sí, vamos para adelante? Bueno, o sea, el completo, yo creo que al final en ese momento es más un tema, como siempre, de personas, ¿no? Al final das con personas, ves una compañía que tiene una mentalidad más avanzada que sus iguales, ¿no? Al final podemos entender Plenitud, que es parte del grupo Eni, como una compañía de hidrocarburos tradicional, pero
ha tomado una serie de decisiones que la han diferenciado de otras compañías. Para mí la principal es, bueno, esto es lo que se llama dentro de la compañía el modelo satelital, que al final lo que hizo Eni en su momento es, en vez de rebrandear todo Eni, ¿no? Como han hecho otras compañías, Total, BP, ¿no? Y metes todos los negocios de abajo, lo que dijo es, no, el accionista de Eni no es el mismo que el accionista de hidrocarburos no es el mismo que quiera invertir en petroquímica, que quiere invertir en renovables. Entonces necesitamos generar estos satélites alrededor de lo que es la matriz para poder atacar este tipo de sectores, ¿no? Y que los valores del accionista estén mucho más alineados con los valores de la compañía, ¿no? Y que permitamos a estas compañías tener un ecosistema un poquito diferente al que nosotros obligamos por ser la compañía que somos, ¿no? Entonces, eso fue cuando se extendieron, no se extendieron, vamos, pero que tenemos entre ellos Plenitud, ¿no? Y eso es una mentalidad que te daba súper relevante, ¿no? También la mentalidad que ha habido siempre en Eni es una compañía bastante más moderna que el resto de utilities. Por ejemplo, cuando la liberalización, Eni lo primero que tuvo que decidir, decidió si me quedo los clientes o la distribución, ¿no? Dijo, no, bueno, esto es un negocio de clientes, pero no voy a retener la red y tener la red, los clientes, que eso todo queda muy raro, ¿no? Entonces es una compañía más moderna, ¿no? En cuanto a cómo ha afrontado esto. Entonces es verdad que en ese momento era un encaje ideal para Alder, una compañía que había crecido mucho, bajo un grupo familiar, se hacía muy complicado, ¿no? Para el grupo familiar mirar para abajo y decir, madre mía, lo que tenemos aquí, esto es una bestia, claro, nos viene cualquier cosa y aquí no tenemos, ¿no?, el músculo necesario para aguantar una compañía de estas, ¿no?, que es muy grande. Entonces, bueno, se dio un encaje temporal muy interesante, fue una relación pues muy coherente, ¿no?, por todas las partes y muy buena para todas las partes. Y Eni, pues es verdad que es una compañía que con esta creación de Plenitud, pues, ya digo, al final hay personas también, hablas con ellos y ves que tiene sentido, ¿no? Ya, bueno, y la suerte es que ahora podemos mirar para atrás y decir, pues sí, mira, ¿Cuántos efecto. clientes teníais en Aldro cuando...? En la 250 más o menos. Sí. 250. Vale, o sea, no iba a preguntar Hemos cómo... duplicado. O sea, has duplicado, que es bestial, pero 250 ya es un tamaño bueno. Y era un momento grande. ¿Cómo atraes talento? O sea, bueno, lo tenéis en Cantabria, ¿no? La sede, en Santander. La sede sí. Sí. Aunque luego tenéis también oficina aquí en Madrid. O sea, hay una oficina en Madrid, pero bueno, sí, lo principal, el 90% de los empleados están en Santander, sí. En un sector como el energético, que hay mucha gente que le gusta, pero tampoco es el más sexy del mundo, ¿cómo...? Tiene glamour, pero no es sexy. Además, la gente cree que es mucho más sexy, mucho más glamuroso de lo que es, ¿eh? Sí, o sea, la gente viene a nuestra oficina y quiere ver pantallas, traders, se piensa que está en la bolsa y tal, y digo, no, si nosotros somos una reprografía. O sea, aquí somos un Word Center, tenemos la capacidad de ensobrar, imprimir 3 millones de sobres y ponerles un sello. Y nuestro principal coste operativo es el sello de correo. O sea, 0,6 por 1 millón de facturas son 600.000 euros en sellos, ¿no? Vale, ¿y cómo atraes talento de verdad en un sector que no es IA, por decirte algo, ¿no? O sea, que no es lo más que está en boca de todos. Bueno, yo creo que, claro, ahí tenemos un punto diferencial, ¿no? En Cantabria tenemos una capacidad de atracción de talento muy grande, porque pocas veces tienes la posibilidad de trabajar en una compañía multinacional tan grande. Desde Cantabria hay muy poquito ahí que tengas esa capacidad, ¿no? Entonces somos un hecho un poco único en Cantabria, ¿no? Y eso hace que también pues, nuestros ratios de rotación de personas sean bajos, repatriamos mucho talento, porque hay mucha gente que tuvo que salir buscando fortuna, ¿no? Fuera y no encontraba un acomodo, ¿no? Tiene una capacidad laboral que no encontraba un acomodo en una región como Cantabria. Ha estado por Madrid y luego, pues oye, sus vidas crecen y quieren volver a la tierruca y repatriamos mucho talento. Entonces, ¿Tú eres de ahí? No. Y mi mujer sí, es lo bueno. Tengo ahí la doble... doble nacionalidad. Eso es. Y es verdad que ahí trabajamos mucho, ¿no? Así traemos mucho talento, ¿no? Y luego es verdad que luego a la hora de retener, pues bueno, somos una compañía que tiene un plan claro, que es muy segura, porque tienes ese internacional, y luego tratamos ya más en lo parte de clima interior de la compañía. Somos una compañía que tiene mucha seguridad psicológica, ¿no? En cuanto a que la gente está tranquila, puede desarrollar su labor, entendemos que el que decide se equivoca y pueden crecer ellos mismos, ¿no? Y siempre nos movemos en la delgada línea entre delegar y abdicar, ¿no? Que a veces hay que dejar mucho espacio a la gente, pero también hay que estar ayudarles, ¿no? Cuando te necesitan, no es abdicar del todo. Entonces, bueno, para que sientan su espacio, ¿no? Yo, pensando un poco en el futuro,
¿Cómo os imagináis ese consumidor de energía en 5 años? Sobre todo alineado con el PENIEC. ¿Crees que va a haber mucho consumidor profesional, del que hablábamos antes? ¿O crees que va a ser un poco la promesa que no terminará de llegar? Yo creo que deberíamos tender a eso, ¿no? Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que cada vez que hay un momento de estos de crisis, hemos tenido varios en los últimos años, tuvimos el 18, ¿no? 17-18 con los precios muy altos, que nos parecieron altísimos, con 70 en septiembre y nos volvíamos locos, ¿no? Y ahora tenemos 70 por las noches de verano. Pero bueno, y entonces eso hizo que la gente conociera. Luego tuvimos el 22, la gente conociera el apagón. Entonces, el cliente doméstico está avanzando. Esto yo lo percibo mucho, siempre lo comparo con la telefonía, ¿no? Tú, en la telefonía, casi todos hemos impreso una factura, hemos cogido un subrayador, hemos estado viendo a quién llamó más, hemos cambiado a la tarifa de las 5 de la tarde para que a partir de las 5 de la tarde, vosotros sois hasta jóvenes, no sé si lo recordaréis, pero era más barato a partir de las 5 de la tarde, y llamar a tu mismo operador, ¿no? Entonces, gente con 2 teléfonos, el de Vodafone y el de Movistar, para que te llamaran unos u otros, Duarte con una persona, ¿no? Todo este tipo de cosas las hemos trabajado mucho más. Esto se ve mucho en las ofertas comerciales y cada vez se ve más también en energía. Antes, hace 5 o 10 años, la oferta comercial era 10% de descuento en autobús, 20% de descuento en la luz. No te ponía ni sobre qué, ni hasta cuándo, ni nada. Era 20% de descuento y la gente decía, no, este da un 25, este un 20, este un 10. ¿Sobre qué? ¿No? Ya está, nada. En cambio, en telefonía, cuando ponen 5 céntimos el minuto, debajo hay una letra pequeña así de grande de y los megas no sé cuántos, los primeros 56K, no sé qué, si el MMS, no, te tienen que poner. Porque el cliente dice, ya, pero espérate, entonces esto ha pasado en energía, ya no ves tanto cartel de descuento, ves producto, tarifa, gestión, la hora, mucho más concreto, ¿no? Elige tus horas, pero no ves un número tan banal, ¿no? En cuanto a eso. Eso es una evolución que está teniendo el cliente, obviamente. Ya os digo, todos estos momentos temporales hacen que ocurra, ¿no? La luz va 16 años por detrás en la habilitación que la telefonía, entonces, bueno, estamos ahí, ¿no? Somos las telefónicas de 2010, ¿no? Nos por queda suerte, todavía, ¿no? Claro, nos queda un camino que recorrer, pero en la medida en que la energía, y esto sí que es importante, refleje su coste real, que es un problema que hemos tenido en España mucho tiempo, ¿no? Y para mí, el déficit de tarifa, este famoso, más allá de ser una deuda, es que la gente no estuvimos pagando lo que teníamos que pagar por la luz. Y por eso no estuvimos educándonos a que había un coste en nuestras casas que teníamos que estar preparados a pagar. Es importante que la luz refleje el coste que tiene, que no se camufle bajo tarifas reguladas, No, es bueno que se pague para que la gente evolucione y lo vea, porque si se convierte en lo que más pagas, como ha habido muchos años en lo que más pagas en tu casa, es lo que la gente se va a preocupar. Y tenemos un consumidor muy avanzado comparado con lo que teníamos hace unos años, ¿eh? Y todos estos momentos han hecho que ese debate esté en la mesa. Entonces, sí, yo creo que ese consumidor profesional, pues poco a poco irá cayendo, ¿no? Irá entrando y ya tienes más early adopter, pero bueno, si tienes un vehículo eléctrico, dónde lo cargas, cómo lo cargas, todo eso está ocurriendo, ¿no? en el sector. Yo me he quedado pensando, aparte de esto que decías ahora, pero volviendo un poco a la parte de cultura, de empresa, que decías, ¿dónde está el balance entre delegar y, no sé si he dicho, actuar? Abdicar, sí. O sea, ¿cómo definirías un poco, también nosotros que estamos empezando a tener nuestro equipo e intentar liderar? A sufrir, sí. ¿Sufrir? ¿Cuál es esa filosofía de liderazgo? ¿Se resumiría en delegar en ese balance o hay algo más con lo que quieras que nos quedemos? A ver, las empresas son personas. Al final, cuando vas... Yo digo, es curioso porque en nuestra oficina a mí ya el 80% de los problemas que me llegan son de personas, no son de... Nadie me pregunta si el pool está alto, está bajo, no sé qué. Luego eso lo hablamos. Pero la realidad es que son problemas de organización, de personas, de quién hace qué, cómo haces esto, si lo haces con externos, internos. Ese es el tema. Entonces, yo creo que eso es una cosa que te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? Que al final da igual el sector en el que estés, lo que estás gestionando son equipos y gente, y hay que ser muy delicado, ¿no? Y la gente tiene que estar contenta donde trabaja, y la gente se va de sus jefes, nunca te vas de una empresa. Si podéis recordar, tenéis poco seguro que recordar en cuanto a veces que os habéis ido de una compañía, pero te vas del jefe, no te vas ni por el salario, ni por te vas, ¿no? O sea, entonces es importante que tengas ese entorno. Nosotros, ya os digo, a mí, eso es una cosa que la gestiono mucho, ¿no? Y que siempre estoy muy preocupado, ¿no? Y lo que me da un poco así
esa energía para salir a trabajar, para hacer muchos kilómetros, pues es que sé que hay una responsabilidad con una serie de personas, que ellas están desviviéndose por un proyecto, que tú tienes una responsabilidad de darles de comer, de estar cuando haces falta y en ese, si afrontas el liderazgo desde ese punto de vista, claro, pues es mucho más efectivo, ¿no? En cuanto a cómo lo trabajas, ¿no? ¿Y cómo te organizas la semana para asegurar que tienes esto en mente? Porque a mí me pasa a veces que digo, oye, lo importante es esto, pero luego miro el viernes mi calendario y digo, hombre, de esto no ha habido tanto en mi agenda. Tú... Sí, ya. Eso si te lo contestara, ¿sabes? Sería ideal, pero bueno, o sea, no sé, yo es verdad que muchas veces me planteo eso, decir, ¿no? Porque tienes dos formas de proceder, una forma más formal, ¿no? De me estructuro para tener... Y otra reactiva, ¿no? Pero claro, yo no sé, intento que fluya de una forma natural en cuanto a que si te necesite, y el que te necesita te busca. Y como eres una persona accesible, sabe que te puede escribir, ¿no? Yo soy una persona que siempre devuelve las llamadas perdidas. No, hay gente que las hace, gente que no. Yo devuelvo las llamadas. A mí me llama un número desconocido y yo le devuelvo la llamada cuando tengo un hueco, ¿no? Hola, mira, me has llamado a las 2 y a veces es un call center y otras veces es ¿no? algo interesante, nunca sabes, ¿no? Ostras. Pero yo las devuelvo, claro. Sí que las devuelvo. Y entonces, ese es como yo afronto, ¿no? Intentar que la gente sepa que soy accesible, que si me llama y le cuelgo es que le voy a llamar después. Entonces, con eso, porque además no siempre estás en la oficina, claro, lo que dices, ¿no? Es un tema, o sea, la presencialidad es más complicada cuando tienes distintas geografías, nosotros estamos en España, Portugal, nuestro jefe es en Milán, o sea que la vida es un poco diversa, pero el que seas una persona accesible hace que la gente acuda, ¿no? Si realmente les puedes echar una mano. Y pensando un poco en, o sea, liderar va de personas, no solo va de personas, ¿no? Va también de gestionarlas, o sea, no de gestionarlas desde el punto de vista del trabajo, sino de su evolución profesional, ¿no? Entonces, ¿de qué forma haces que la gente esté, no sé si es motivada o tenga ese punto entre tener que esforzarse para que represente un pequeño reto, ¿no? Y por otro lado que tampoco se agobie o se frustre? Bueno, yo creo que, claro, ahí dependes mucho más del entorno de compañía en el que estés, ¿no? Antes, compañías, pues, probablemente seáis vosotros o nosotros que estamos en crecimiento. Bueno, nosotros justo creo que... Es un poco más sencillo a la hora de dar espacio a la gente, ¿no? Vale. Nosotros intentamos que el talento crezca de dentro, o sea, normalmente no completamos las estructuras cuando necesitamos de arriba abajo, ¿no? Sino que la gente ha ido creciendo en la compañía. Cuando miro la compañía en los que estaban el día de la transición, que anunciamos la integración con el grupo ENI, pues casi todos los que están ahí están ahora, ¿no? Y veo individualmente a muchos de ellos y digo, ¿cómo ha crecido esta persona, ¿no? En estos años y cómo ha ido evolucionando, asumiendo nuevas responsabilidades? Es una persona distinta, cómo se expresa, cómo hace un documento, cómo... Entonces, si hay espacio para crecer es todo más sencillo, claro. En una compañía madura, estable, Más ahí, complicado. claro, es más difícil, ¿no? Cuando estás en una estructura que está creciendo y nosotros crecemos en empleados, ¿no? Pues sí, casi que los habremos duplicado también desde que nos incorporamos al grupo ENI, pues claro, ahí es más fácil, ¿no? Gestionar ese balance. Luego tienes que tener de todo en las compañías, porque parece que todos tenemos que salir a convertirnos en no sé qué, ¿no? Y hay gente que está más a gusto en una serie de posiciones, gente que está en otra, y tienes que tener una combinación, un balance adecuado. Dar espacio a los que quieren crecer, pero también que la gente que quiere hacer un trabajo, estar tranquilo y volver a su casa por las tardes, que pueda tener su espacio en una compañía. Y eso es importante, porque no puedes tener un equipo de 10 y que los 10 acaben siendo directores de... Completamente. ¿no? Entonces, es importante, creo que en el blendeo de perfiles es importante. Y eso se construye en la adquisición de talento. No lo construyes, porque si tú, lo peor que puedes tener es una persona sobre preparada para su posición, ¿no? Pero ya si tienes 5 sobrepreparadas, al igual que su jefe, para la misma posición, eso es mucho más complicado. Entonces tienes que conseguir equilibrar los perfiles, ¿no? Y pensando en... Yo es que doy clases en la universidad, pensando en la gente que está ahora... ahora cuando termine el año, ¿no? Va a tener que meterse en el mundo profesional. ¿Cómo les convencerías de que energía es un sector sexy, ¿no? Que hemos dicho que no lo es, pero bueno, ¿cómo intentamos traer talento al sector? Bueno, yo creo que viene a paladas, ¿no? Yo creo que es uno de los sectores que si preguntas
a cualquier compañía, no del sector, Ya. ¿qué es lo que más te preocupa? Te va a decir algo regulatorio y la energía. Yo creo que la energía hemos descubierto poco a poco como sociedad que es algo clave y que con energía casi puedes hacer cualquier cosa ya en el mundo, ¿no? O sea, podrías plantar tomates en el Sáhara con energía, solo necesitas energía, ¿no? Solo necesitas energía. O podrías llegar a la Luna. Lo que pasa es que el problema de esa energía es que es muy cara, ¿no? O sea, ya estás pensando en... Pero el sector energético yo creo que lo tenemos ahí, el PNIEC, la política gira en torno a... Es un sector que además tiene desde tecnología, puede ser, tiene gestión si quieres, pero tiene también hardware, ¿no? Puedes hacer torres, puedes hacer cables, puedes hacer... Entonces, creo que tienes hidrodinámica si quieres hacer, tienes, ¿no? Electrónica, ¿no? Entonces, creo que es un sector que ocupa muchísimo, ¿no? Es un sector enorme y ahí cada uno pues puede escoger un camino, pero creo que es uno de los sectores más grandes que hay, ¿no? En cualquier país ahora mismo, ¿no? Y a nivel global, la energía es algo que yo creo que todo el mundo y entiende como algo de los sectores clave, ¿no? Joder. Y de todas esas cosas, si empezaras ahora en 2026 tu carrera profesional, ¿dónde aplicarías? Con un CV dorado que te contratan donde quieras. No sé, yo creo que haría algo muy parecido, ¿eh? ¿Ah, sí, eh? Yo creo que haría algo muy parecido, la verdad. Creo que viendo un poco el personaje, ¿no? que he ido construyendo, cada parte ha ido teniendo algo importante, ¿no? En cuanto a lo que ha hecho la consultoría, que es un poco también donde empecé. Tiene un punto que te da un acceso cuando eres muy joven a interactuar con una serie de personas con las que no vas a interactuar sino hasta que pasen 15, 20 años, ¿no? Entonces eso te abre la mente a decir, ¿esta gente cómo está pensando? ¿Por qué piensa esto? ¿No? Y a elaborar documentos para una gente también que no estás acostumbrada. Entonces te obliga a un nivel de autorrevisión y de que cuando haces un entregable, ¿no? El concepto de entregable es perfecto, ¿no? Los dobles espacios, o sea, todo lo dejas perfecto, ¿no? Esa autorrevisión que puedes tener es importante y el acceso a una serie de problemas complejos que no vas a tener sino desde otra perspectiva, ¿no? Entonces eso a mí me parece un sitio muy interesante para comenzar, ¿no? Desde el punto de vista de la consultoría es verdad que son trabajos más duros, ¿no? Bueno, en general no hay muchas horas ahí, pero claro, también cuando miras para atrás, pues en vez de 5 años es como si hubieras hecho 10. Entonces, claro, tu experiencia se ha multiplicado también. Luego parecemos todos más viejos, pero bueno. Pero es verdad que es un punto interesante, pero luego combinar un poco el sector así, pues eso, como comentabas antes, pues haber estado en grandes compañías, ¿no? Pero en la sede central, pues te da una perspectiva de cómo funciona una gran compañía. Estar en las independientes te enseña a sufrir, ¿no? Te enseña a sufrir y creo que eso también te construye hay una frase que, claro, en la vida de cualquier cosa, cada vez es más difícil decir. O sea, para mí despertarme y decir ahora mismo esto es lo peor que me ha pasado nunca, o sea, es leer un BOE y decir esto es lo peor que nos ha pasado nunca, digo, bueno, esa ya es una temeridad de afirmación porque hemos pasado por todo, ¿no? Entonces eso te lo da la experiencia también, ¿no? Y el haber estado en distintas posiciones y todo. Entonces, no sé, yo creo que es un sector interesante y yo creo que haría un poco parecido a lo que he hecho. Vale, y ahora sí, ya por terminar, ¿a qué persona del sector crees que nos deberíamos traer aquí para...? Que lo diga yo. No sé, es difícil. Yo creo que, o sea, bueno, viendo un poco... No tiene por qué ser comercialización, ¿eh? Puede ser un poco más... No, es que yo os diría, yo como os he seguido un poco, ¿no? Y veo, la verdad es que tenéis un roster ya muy completo, ¿no? Del sector y sobre todo de la gente con la que yo más interactúo en el día a día, ¿no? Todos ellos. Y además tenéis propuestas ahí que os han hecho también muy buenas. Yo creo que lo que haría por vuestro lado es ampliar un poco, ¿no? Probablemente el ir a otras partes, ¿no? De la energía, ¿no? Creo que no ha habido tanto representante de consumidores, habéis tenido alguno, ¿no? Pero más como esa parte tecnológica. Pero la visión de los consumidores ya sean grandes, que eso es más fácil detectar con quién se puede hablar, ¿no? Que como pequeños, que es más complicado, ¿no? Porque los consumidores es importante tenerles aquí, que podáis hablar con ellos y que ver. No os diría una persona concreta, pero creo que y también la regulación un poquito, sí. Quizás un poquito también de perspectiva histórica, que no habéis puesto tanto, ¿no? en el canal, ¿no? Pero creo que es bueno verlo desde el otro lado, ¿no? Porque hay mucho ya
dicho desde nuestro lado, ¿no? Sí, Sobre sí, todo las totalmente. comercializadoras habéis tenido muchas, ¿no? Sí. Y es interesante ver, claro, es difícil porque organizaciones de consumidores no hay o tienen perfiles más complicados y luego tienes o más complejos, ¿no? En cuanto a que tratan varios temas, pero por ejemplo en la parte de grandes consumidores sí que tenéis, ¿no? Pero sería interesante eso y un poco de perspectiva histórica o algún divulgador que haga cosas para el consumidor, ¿no? No tanto para... Listo. No tanto para... ¿no? Apuntado. Industria. Bueno, Antonio, millones de gracias. Nada, a vosotros, ha sido un placer. Muy divertido. Me lo he pasado muy bien. Bueno, muchas gracias. Energéticamente, un podcast de Clevergy.